Soy el pastor Miranda. Reciban por favor saludos cordiales en esta ocasión. Y quiero, antes de abrir la palabra del Señor, invitarles a cada uno de ustedes a que inclinemos nuestros rostros para conversar un momento con nuestro Dios. Nuestro Padre, que estás en las alturas de los cielos, que moras también en el corazón de tus hijos aquí en la tierra, te damos muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra para que nos hables. Por favor, Señor, abre nuestros corazones para que podamos ser impactados con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu mensaje, de tal manera que en esta oportunidad podamos tomar decisiones para la eternidad. Que cada uno de nosotros, con tu bendición y con tu cuidado, oh Señor, podamos comprometernos a cumplir tu voluntad y a cumplir tu misión. En el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos y agradecemos estos favores. Amén. Nuestros buenos amigos, en esta ocasión hemos titulado nuestra reflexión El último imperativo de Jesús. Y el texto bíblico sobre el cual queremos basar nuestra meditación de hoy se encuentra en San Mateo, el capítulo 28, versículos 18 en adelante. De paso son versículos muy altamente conocidos, pero vamos a extraer algunas lecciones todavía más. Versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es que antes de su partida hacia el cielo, el Señor Jesucristo convocó a sus discípulos, convocó a sus seguidores para entregarles una triple ordenanza. De paso, al entregarle esa ordenanza a sus discípulos, Cristo Jesús le estaba también entregando a cada uno de sus seguidores esta ordenanza. ¿En qué consiste? Bien, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús le ordenó a sus seguidores que prediquen el Evangelio, que hagan discípulos y que les enseñen todas las cosas que Él ha mandado. Surgen entonces algunas preguntas en torno a esta triple ordenanza dada por Cristo Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. La pregunta número uno es: ¿qué enseñanzas quiere Cristo Jesús que nosotros demos a conocer al mundo? Seguramente usted tiene la respuesta. Y usted dirá, bueno, las enseñanzas comprendidas desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué clase de discípulos quiere Cristo Jesús que hagamos para que sean moradores del reino de los cielos? Probablemente también usted tiene la respuesta y dirá, pues discípulo de Cristo Jesús es toda aquella persona que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal, que esté comprometido con Cristo a cumplir la misión, que crea en Cristo y por supuesto, y quizá lo más importante es, que le crea a Cristo Jesús. Y la otra pregunta que surge es, ¿qué evangelio quiere Cristo Jesús que nosotros prediquemos? Y seguramente usted también tiene la respuesta y dirá, pues las buenas nuevas. ¿Pero cuáles buenas nuevas? Pues usted dirá el evangelio eterno. ¿Pero qué es el evangelio eterno? Usted dirá también el evangelio eterno es una persona, es Cristo Jesús. Ahora bien, la predicación del evangelio, el dar a conocer a Cristo Jesús, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a lo que usted y yo tenemos que hacer o se refiere a lo que Dios ya hizo por nosotros? Bien, vamos a ilustrarlo de esta manera. Probablemente usted ha escuchado
la historia de esos paracaidistas que en cierta ocasión estaban dando a conocer sus proezas, sus habilidades, dando todo un show. Y en ese grupo de paracaidistas se encontraba también una pareja de novios que, por supuesto, los jóvenes por aventura les gustan algunas cosas. Y allí estaba esta pareja de novios, les tocaba a ellos su turno. Y cuando se pararon en la puerta del avión para lanzarse, y por cierto, se lanzaron, en el momento de lanzamiento sus cabezas chocaron una con la otra y la muchacha dio muestras de estar descontrolada, a punto de shock quizás. Así que el entrenador, al verlo, de inmediato se lanzó tras la joven e iba tras ella. No abrió su paracaídas, sino hasta tanto logró alcanzar a la muchacha, tiró la cuerda del paracaídas de ella, aló la cuerda de su paracaídas y ambos cayeron hacia al suelo. Ella, por supuesto, se rompió algunos huesos, pero gracias a Dios logró salvar su vida. Ahora bien, hace muchos años, Cristo Jesús decidió lanzarse desde el cielo, y con la diferencia que Cristo Jesús decidió no abrir su paracaídas, sino que en cambio simplemente Cristo Jesús vino, cayó en esta tierra. Y es que Cristo Jesús no podía salvarnos a nosotros y salvarse a sí mismo al mismo tiempo, y por esa razón decidió no abrir su paracaídas. De manera que cuando la gente, ustedes recuerdan cuando las personas le gritaban a Cristo Jesús aquel viernes allí mientras era conducido hacia el monte Calvario, y cuando ya dependía de allí de la cruz, la gente le gritaba a Cristo Jesús y le decía: sálvate a ti mismo. Y otros gritaban: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y sin saberlo quizá, e ignorantemente quizá, esas personas estaban gritando con esas palabras las buenas nuevas del Evangelio. Es decir, estaban gritando la esencia del Evangelio. Cristo Jesús no podía salvarse Él mismo y salvarnos a nosotros al mismo tiempo. ¿Se ha preguntado usted por qué razón Cristo Jesús no podía salvarse a sí mismo? Pues justamente esas son las buenas nuevas del Evangelio, esa es la buena nueva del Evangelio eterno. Cristo Jesús no podía salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros al mismo tiempo, porque Él vino a tomar nuestro lugar, porque solamente de esa manera podría pagar nuestra deuda. Solamente de esa manera Cristo Jesús podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios, que dicen que la paga del pecado es muerte. De manera pues que la cruz es un sacrificio asombroso. Es un sacrificio, por decirlo así, inexplicable para la mente humana. Hay detrás de todo ese sacrificio un misterio. Y ese sacrificio es el centro de la salvación. Es el centro de la predicación del Evangelio. Amigos, todos nosotros hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese sacrificio en la cruz es justamente la consecuencia de que nosotros hayamos pecado y de que nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que, si notamos, existe un antes de Cristo y existe un después de Cristo. O sea que antes de la cruz del Calvario, antes del sacrificio de Cristo Jesús, todos los seres humanos igualmente
estábamos condenados a morir. Pero gracias a Dios, después de la cruz, todos los seres humanos estamos potencialmente redimidos. Y la palabra del Señor, la Santa Biblia, enseña que nosotros, los seres humanos, todos de igual manera estamos sentenciados a dos muertes. Una de esas muertes es la consecuencia del pecado. La otra muerte es el castigo por el pecado. Y encontramos en la historia que Oscar Cullmann, probablemente usted ha oído mencionar a este famoso teólogo alemán, quien en cierta ocasión se dedicó a hacer un paralelismo entre la muerte de Cristo Jesús y la muerte de ese famoso griego llamado Sócrates. Pues dice Oscar Cullmann, el teólogo, al hacer este paralelismo, que los discípulos tanto de Cristo Jesús como de Sócrates trataron de desanimar a sus maestros, pero ambos se negaron a ser desanimados. Pero Sócrates, dice Oscar Cullmann, estaba tranquilo. Sócrates consideraba aquello que iba a ser una verdadera hazaña, un verdadero heroísmo. En cambio, Cristo Jesús llevó a sus discípulos hasta el monte y allí oró y allí lloró literalmente. Sócrates, por su parte, estaba feliz, ni siquiera cambiaba su semblante, ni siquiera cambió su rostro. Pero Cristo Jesús, en cambio, dice Cullmann, temblaba ante la copa y oraba y decía a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Cristo Jesús. Cristo Jesús oraba pidiendo que mejor pasara de él aquella copa. Y entonces llega Cullmann a preguntarse, ¿cuál era la diferencia entre Sócrates y Cristo? Y sencillamente, amigos queridos, la diferencia entre estos dos personajes era el veneno. El veneno era diferente. Cristo Jesús recibía sobre sí el peso del pecado de todos los seres humanos. El peso del pecado suyo, el peso del pecado mío, el peso del pecado de todos los seres humanos antes de la cruz y después de la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice allí la palabra del Señor: al que no conoció pecado, Dios lo hizo maldición. Es decir, Cristo Jesús murió en nuestro lugar para ganar y para pagar, mejor dicho, nuestra deuda, para ganar nuestra victoria, y para pagar nuestra deuda que teníamos con la justicia de Dios. De modo que cuando Cristo Jesús murió, la palabra del Señor dice que tinieblas cubrieron la tierra. Y eso pues en demostración que a causa de nuestro pecado, Cristo se estaba separando momentáneamente del Padre. Eso es exactamente lo que significa la segunda muerte de la cual nos habla la Santa Biblia. Amigos queridos, en Dios hay luz. Es más, Dios es la luz. En Él no hay tinieblas. Y cuando Cristo dijo, será echado en las tinieblas de afuera, se refería justamente a eso que conocemos con el nombre de infierno. Pero porque Cristo Jesús pasó por las tinieblas, es que nosotros no pasaremos por esas tinieblas. Y a ello se refiere justamente
Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Porque Cristo Jesús murió, es que ni usted, ni yo, ni nadie tenemos que morir la muerte segunda. Ahora bien, es verdad que por la muerte de uno, todos fuimos constituidos pecadores y todos fuimos contaminados. Pero también es cierto que por la obediencia de uno, todos somos hechos justos. Algo así como lo sucedido en el caso de David y de Goliat, una historia que todos nosotros conocemos. Ustedes recuerdan cómo Goliat, ese gigante filisteo, desafiaba a los israelitas diciendo: manden un soldado a pelear conmigo. Y por supuesto todos los soldados israelitas quizá temblaban de temor, de miedo, al saber que probablemente Saúl, que era el comandante, podía decir: bueno, te toca ir a ti o te toca ir a ti. Y eran situaciones, eran momentos difíciles los que se vivían allá en el pueblo de Israel, cuando de pronto apareció ese muchacho llamado David, que ni era soldado, ni tenía ningún entrenamiento militar, pero que al final convenció al rey Saúl de que él iba a ir a pelear en nombre de Dios en favor del pueblo de Israel. Así que conocemos la historia. Saúl le dio su vestimenta a David. Probablemente era una vestimenta que no iba muy acorde con el cuerpo de David, que era todavía un joven, y esa espada era suficientemente grande, quizás larga. Así que David se sentía un poco incómodo con aquella vestimenta, y en cambio entonces se despojó de ella momentáneamente, la dejó allí cuidando quizás con algunos de los que le acompañaban, y la Biblia dice que tomó en su lugar 5 piedras allí a la orilla del río. Y la historia bíblica también nos relata que con una sola piedra David acertó en la frente del gigante Goliat, y de inmediato, al caer el comandante del ejército filisteo, pues todos gritaron, juntos gritaron: ganamos. Quizás gritaron: hemos ganado. Y es que igualmente sucedió con Cristo Jesús clavado en la cruz del Calvario. Allí, cuando Cristo Jesús pronunció las palabras: consumado es, desde ese momento Él ganó la victoria, y por ello es que todos nosotros también hemos ganado y podemos gritar ahora: hemos ganado la victoria, hemos ganado porque Cristo Jesús ganó. Y ahora podemos gritar también que somos libres. ¿Te das cuenta, querido amigo? Cristo Jesús, colgado en la cruz, es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades que nosotros podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. Ello indica pues que si tenemos o si creemos en 27 o 28 doctrinas, esas doctrinas tienen algún significado solamente si lo tienen en relación con la única gran verdad alrededor de la cual giran todas las demás verdades. La verdad, Cristo colgado en la cruz, en tu lugar, en mi lugar. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que simplemente le da significado a las otras verdades. Le da significado al
sábado, por ejemplo, día de reposo del Señor, le da significado al cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, le da significado a la segunda venida de Cristo, le da significado a la resurrección de los muertos, en fin, le da significado a todas las demás verdades que se encuentran en la santa palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús murió ese viernes, había dos cruces más a su lado, una a la derecha y otra a la izquierda. Él se encontraba en el centro. Y había a su lado dos ladrones. Y uno, al parecer, pues en ese momento, cuando ya todo parecía que no tenía solución, llegó a creer en Cristo Jesús. Mientras que el otro, más bien, como era de esperarse quizás en otro grupo de personas, se puso a maldecir a Cristo Jesús. Es decir, no llegó a creer en Cristo Jesús. El ladrón, vamos a denominarle creyente, demostró su fe en Cristo. Y cuando este ladrón demostró su fe en Cristo, Jesús le aseguró: hoy te digo, estarás conmigo. Es decir, aun cuando todo parece perdido, hoy te aseguro, hoy te digo. De manera que el ladrón creyente, quiero tal vez hacerle la pregunta, ese ladrón creyente, podríamos decir, murió a la muerte segunda a las 3 de la tarde. Y probablemente podríamos decir, sí, ese ladrón creyente murió a la muerte segunda a las 3 de la tarde, aun cuando todavía no había muerto físicamente. Es decir, el otro ladrón, en cambio, murió a la primera muerte y debe morir en la segunda venida de Cristo a la segunda muerte. Es decir, cuando descienda fuego del cielo, cuando descienda fuego de Dios, ese ladrón que no quiso creer en Cristo Jesús, que se resistió, a diferencia de su compañero, de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, murió la primera muerte y espera la segunda muerte. Espero que eso realmente ilustre lo que estoy tratando de enseñar en esta ocasión. Porque predicar el Evangelio es justamente invitar a la gente a aceptar a Cristo como su sustituto, a aceptar a Cristo como su Salvador, como su Redentor. Cuando alguien acepta a Cristo, Cristo Jesús le dice: hoy te digo, estarás conmigo. Hoy te aseguro, estarás conmigo. Ese ladrón creyente probablemente tenía muchas cosas que aprender, pero el hecho de haberse arrepentido, el hecho de haber muerto al pecado, es lo que le da garantía de las palabras de Cristo: hoy te digo, hoy te aseguro. Mientras que el otro ladrón murió en su pecado. Noten bien, el ladrón que creyó en Cristo murió al pecado, mientras que el otro ladrón murió en su pecado. Amigos queridos, Cristo Jesús nos beneficia a todos por la justificación que es por la fe. A todos los seres humanos nos gusta hacer cosas y nos gusta que se nos reconozca lo que hacemos. Pero déjame decirte, ese peregrinar de rodillas no puede ser para Dios. Esos cantos, ese hacer esto o hacer aquello, no puede ser para Dios a menos que se haga realmente puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo nuestro Señor. Eso está claramente ilustrado también en el Antiguo Testamento, cuando tú recuerdas, las serpientes picaban a la gente en ese trayecto, en ese recorrido por el desierto, mientras el pueblo de Israel se conducía de Egipto a Canaán. Allí, en un momento dado, fueron encontradas muchas serpientes, y estas serpientes, al picar a las personas, al morderlas, pues de inmediato morían. Y los envenenados
debían mirar para poder sanarse. Y quienes miraron por la fe en lo provisto por Dios, pues fueron los que se beneficiaron justamente allá en el desierto. De igual manera, los que miren actualmente en lo provisto por Dios en la cruz del Calvario son los que se van a beneficiar del sacrificio hecho por Cristo allí en la cruz. Algunas personas murieron allá en el desierto porque no quisieron mirar. De igual manera, algunos van a morir porque apartan su mirada de Cristo Jesús. Amigos queridos, si Cristo Jesús le hubiera hecho un examen al ladrón y le hubiera preguntado, pero tú guardas los mandamientos, quizá le hubiera dicho, pero tú haces obra misionera o tú eres fiel en devolverle a Dios lo que le pertenece, seguramente el ladrón hubiera dicho no. Y entonces habría preguntado Cristo Jesús, ¿cómo quieres que te ayude entonces? Y el ladrón habría contestado, es que hoy es cuando te conozco, es que hoy es cuando deseo ser como tú eres, Señor Jesús. Y allí de inmediato Cristo Jesús da la respuesta, hoy te digo, hoy te aseguro. La salvación, amigos queridos, es un regalo. Cualquier ladrón que ya no desee serlo, podrá ser salvo. Cualquier ladrón, cualquier adúltero, cualquiera sea el problema que tú tengas, si tú ya no quieres hacer eso, si ya no quieres ser eso, tú puedes ser salvo. Si hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, hemos cambiado de estatus, porque Cristo dio su vida en rescate por ti y por mí. Hemos pasado de ser esclavos de Satanás a hijos de Dios. Hemos pasado de condenados a muerte a libres en el nombre de Jesús. Si hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado entonces el imperativo de predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñar todas las cosas. Que así sea.